El fantasma de la carretera del desierto. Durante mi servicio en el ejército mexicano, estuve asignado a un retén en una carretera solitaria del norte del país, una vía que llevaba a un pequeño pueblo costero, rodeado por el desierto. No era una ruta principal, pero su belleza escénica atraía a turistas estadounidenses, sobre todo en temporada vacacional. Por eso, nuestro retén era una presencia constante, aunque la mayoría de las veces, el trabajo era tranquilo. Revisábamos algunos vehículos, saludábamos a los lugareños, nada fuera de lo normal. Hasta esa noche. Era pasada la medianoche. El aire era fresco y seco, y el desierto, completamente silencioso. Éramos 12 soldados repartidos en ambos sentidos de la carretera. Habíamos visto pasar apenas unos cuantos autos, la mayoría turistas que preguntábamos por su destino y luego dejábamos seguir. La rutina era casi meditativa, hasta que un par de faros apareció a lo lejos. El vehículo se acercaba a velocidad normal, pero al llegar a unos 50 metros del retén, se detuvo de golpe. Luego, dio reversa bruscamente, levantando una nube de polvo sobre la grava. Algo no iba bien. Hice señas a mi compañero, quien llamó a 2 soldados más de una de las unidades. Nos acercamos al auto con precaución, armas listas, esperando cualquier amenaza. El conductor, nervioso, encendió la luz interior y alzó las manos, mostrando que no quería problemas. Pero su acompañante gritaba y se cubría el rostro, temblando de miedo. Rodeamos el auto. Uno por cada lado. Les preguntamos qué pasaba, por qué se habían detenido así. El conductor, con voz entrecortada, respondió: Ese no era su retén, mi sargento, ¿no lo vieron? Antes de que pudiera responderle, un sonido extraño retumbó detrás de nosotros, una risa, aguda, burlona, antinatural. Todos la escuchamos. Nos volteamos al mismo tiempo, iluminando el desierto con nuestras linternas, pero no había nadie. Y entonces, apareció. Desde las sombras, surgió una figura femenina. Una mujer con un vestido largo que cubría sus piernas, avanzando con una gracia inquietante. Sus pasos eran extrañamente largos, como si deslizara los pies sobre la arena sin moverlos realmente. Caminaba en diagonal, alejándose de la carretera, como queriendo evitar el retén. Le pedí al conductor que siguiera lentamente hacia nosotros, mientras nosotros caminábamos junto al auto. No podíamos perder de vista a esa mujer. Pero de pronto, la risa volvió, más cerca esta vez, y en un parpadeo, la figura cruzó la carretera justo frente a nosotros, a escasos 5 metros del vehículo. Las luces del coche la iluminaron de lleno. El conductor activó las luces altas, y entonces vimos su rostro. No era humano. Tenía los dientes negros, irregulares, como si se estuvieran pudriendo. Su cabeza estaba inclinada a un ángulo imposible, como si estuviera a punto de desprenderse del cuello. Pero no se detuvo. Siguió caminando lentamente, cruzando el camino y perdiéndose en la oscuridad del desierto. El conductor y su pasajera soltaron un grito aterrador. Uno de mis compañeros no pudo evitar lanzar un sollozo ahogado. Todos estábamos paralizados, sin saber si debíamos correr, disparar o rezar. Guiamos el coche hasta el retén. La pareja no podía continuar. Estaban demasiado asustados. Tenían que recorrer aún 40 kilómetros hasta el pueblo costero, y el solo pensar en volver a encontrarse con aquella cosa los tenía al borde del colapso. En ese momento, llegó una camioneta. Era un hombre local, dueño de una fonda del pueblo. Nos saludó con calma, pero cuando le conté lo que había ocurrido, solo asintió con seriedad. Se les atravesó una mujer, ¿verdad? Dijo. Eso a veces pasa por aquí. Le pregunté si se refería a la Llorona, y respondió que así le decían a todo lo que fuera espíritu de mujer en esta región, aunque él mismo admitía que esa en particular se sentía diferente, más tangible, más real. Se ofreció a guiar a la pareja hasta el pueblo. Ellos aceptaron sin pensarlo. Les abrió paso por el camino mientras nosotros nos quedamos atrás, en silencio, tratando de asimilar lo que habíamos presenciado. Nunca volvimos a ver a esa mujer. Pero su recuerdo quedó grabado para siempre.
Aquella noche entendí que hay fuerzas ocultas en los rincones olvidados del país, fuerzas que no conocen frontera entre vivos y muertos. Que están ahí, observando, esperando. Y que, a veces, se manifiestan sin razón aparente, solo para recordarnos que existen. A todos los que sirven en las Fuerzas Armadas, les extiendo mi respeto y gratitud. Porque a veces, el verdadero enemigo no lleva armas, sino algo mucho más oscuro. La sombra en la montaña. El aire en la sierra era diferente, más pesado, como si cargara secretos que nadie se atrevía a pronunciar. Estábamos patrullando una zona montañosa en la frontera de 2 estados mexicanos, un lugar donde el narcotráfico había dejado su marca, pero donde, por el momento, reinaba una calma engañosa. Nuestra misión era simple, hacer acto de presencia cerca de la mansión de un hombre poderoso, alguien con suficiente influencia para que una carretera asfaltada terminara justo en su puerta. Los rumores decían que él mismo había usado dinero público para construirla, pero eso no era nuestro problema. Nos habían enviado porque reportó hombres extraños rondando su propiedad, y aunque nuestro comandante lo tomó a regañadientes, obedecimos. Subimos por un camino de terracería que serpenteaba entre pinos y rocas, dejando atrás la lujosa casa del patrón. El lugar parecía desierto, las pocas casitas en la montaña estaban cerradas, como si sus habitantes supieran algo que nosotros ignorábamos. El hambre apretaba, y tras horas de patrullar sin encontrar nada, aceptamos la oferta de una chica joven que nos recibió en la entrada de la mansión. «Pueden comer aquí», dijo, con una sonrisa nerviosa que no alcanzaba sus ojos. Nos llevó al interior del terreno, donde una mesa improvisada nos esperaba con comida caliente. No queríamos abusar, pero el hambre venció nuestra cautela. Mientras comíamos, 2 guardias armados, seguramente los guardaespaldas del patrón, se acercaron. El mayor, un hombre robusto con mirada dura, intentó entablar conversación. ¿Ya escucharon algo raro por aquí?, preguntó, con una risa que sonaba más a desafío que a broma. Negamos con la cabeza, desconcertados. El más joven, un chico de no más de 25 años, parecía incómodo. «Perdónenlo», dijo, bajando la voz. «Si quieren entender por qué estamos así, vengan conmigo después de comer». Su tono era serio, casi suplicante, y algo en sus ojos me puso en alerta. Terminamos la comida en silencio, con el presentimiento de que algo no estaba bien. Con autorización de nuestro superior, seguimos al guardia joven hacia el fondo del terreno. La mansión era un espectáculo, lujosa, pero fortificada como un búnker, con muros altos y ventanas blindadas. La tarde se desvanecía, tiñendo el cielo de un naranja que apenas penetraba el denso bosque. Llegamos a una pequeña puerta de rejas gruesas en el muro trasero, que daba directamente a la montaña. No había camino al otro lado, solo maleza y árboles retorcidos. ¿Para qué una puerta aquí?, pregunté, extrañado. El guardia se encogió de hombros. Nadie sabe. Pero por aquí se salió la señora. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría. Nos contó que la madre del patrón, una anciana, había desaparecido años atrás. Una noche, la vieron salir de la casa en camisón, caminando como en trance hacia el bosque. La buscaron hasta el amanecer, pero no había rastro de ella, como si la tierra se la hubiera tragado. Desde entonces, las niñas de la casa afirmaban ver a su abuela entre los árboles, una figura blanca que vagaba en la oscuridad. Al principio, nadie les creía, pero luego el patrón mismo la escuchó, pasos, susurros, el roce de un camisón contra las ramas. Últimamente, dijo el guardia, era cosa de todos los días. Lo peor vino después. La noche anterior, esa puerta de rejas, asegurada con una cadena gruesa, había aparecido abierta. Nadie tenía explicación. Nos señaló las ramas al otro lado, estaban dobladas, como si alguien hubiera pasado hacía poco. El aire se volvió más frío, y un escalofrío me recorrió la espalda. Anoche la vimos otra vez, susurró el guardia, con lágrimas asomándose en sus ojos. Estaba ahí, parada, mirándonos desde el bosque. Miré a través de las rejas, pero solo vi oscuridad. El bosque era una masa negra, impenetrable, como si escondiera algo que no quería ser visto. De repente, un grito rompió el silencio.
Uno de mis compañeros, apuntando su arma hacia los árboles, juró haber visto una figura blanca moviéndose entre las sombras. Corrimos a revisar, pero no encontramos nada. Solo ramas rotas y un silencio que pesaba como una losa. La orden llegó por radio, debíamos quedarnos en la zona hasta nuevo aviso. La tensión crecía, y cada ruido en el bosque, un crujido, un susurro, nos ponía al borde del pánico. Esa noche, mientras regresábamos al cuartel, ocurrió lo imposible. En una curva de la carretera, el conductor frenó de golpe. La vi, gritó, pálido. Una mujer en camisón había cruzado frente al vehículo, su figura blanca iluminada por los faros. Pero al detenernos, no había nadie. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Mis compañeros juraban haberla visto, pero yo solo sentía un vacío en el pecho. ¿Quién era ella? ¿La anciana perdida? ¿Un eco de algo que no entendíamos? Regresamos al cuartel en silencio, cada uno atrapado en sus pensamientos. La puerta de rejas, las ramas rotas, la figura blanca, todo se mezclaba en mi mente como una pesadilla que no terminaba. A veces, cuando cierro los ojos, veo ese camisón blanco flotando entre los árboles, y me pregunto si esa mujer sigue buscando su camino de regreso, o si nosotros éramos los intrusos en su mundo. El accidente que nunca fue. La noche era densa, de esas que envuelven todo en un silencio opresivo, roto solo por el zumbido lejano de los insectos. Estábamos en un puesto de inspección en una carretera desolada que conecta Ensenada con Tecate, en Baja California. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de nuestras chaquetas militares, y el resplandor de las linternas apenas alcanzaba a iluminar la negrura que se extendía más allá del asfalto. Éramos un puñado de soldados, alerta pero agotados, cumpliendo con la rutina de revisar vehículos en una zona donde el crimen siempre acechaba. Nadie esperaba que esa noche se convertiría en un recuerdo que me perseguiría por años. Cerca de las 3 de la madrugada, el rugido de un motor rompió la calma. Un auto se acercaba a toda velocidad, levantando polvo en la carretera. Nos pusimos en posición, armas listas, corazones acelerados. El vehículo frenó abruptamente frente al retén, y de él bajaron 2 mujeres, una señora mayor y una muchacha joven, ambas con el rostro desencajado, bañadas en lágrimas. Sus voces temblorosas apenas se entendían mientras gritaban que acababan de presenciar un accidente terrible a pocos kilómetros de allí. Hablaban de un carro volcado, cuerpos tirados en el asfalto, sangre y caos. Estaban en shock, sus manos temblaban mientras señalaban hacia la oscuridad, insistiendo en que debíamos ayudar. El oficial al mando no dudó. Nos ordenó montar en los vehículos y dirigirnos al lugar indicado. La adrenalina corría por mis venas mientras avanzábamos por la carretera, con las luces de nuestras camionetas cortando la neblina. Las mujeres nos seguían en su auto, aún histéricas, gritando que el accidente estaba justo ahí. Pero al llegar al punto señalado, el silencio volvió a apoderarse de la noche. No había nada. Ni un rastro de llantas, ni vidrios rotos, ni cuerpos. Solo la carretera vacía, flanqueada por matorrales y sombras. Revisamos cada metro, linternas en mano, buscando alguna señal. Nada. Era como si el accidente que describían con tanto terror nunca hubiera existido. Mi enojo crecía con cada paso. ¿Era una broma? ¿Un engaño para distraernos? Me acerqué a las mujeres, dispuesto a exigir respuestas. Sus rostros, pálidos y desencajados, no parecían los de alguien que miente. La señora mayor sollozaba, jurando que lo habían visto con sus propios ojos, el carro volcado, las víctimas gritando. La muchacha, casi en trance, caminaba en círculos, buscando en el suelo alguna prueba de lo que afirmaban. Aquí fue, tenían que estar aquí, gritaban, desesperadas. Pero la carretera seguía muda, burlándose de su angustia. Mi paciencia se agotó. Estaba a punto de confrontarlas con más dureza cuando un compañero, Ramírez, me tomó del hombro. «Cálmate, compa», susurró, su voz cargada de una calma inquietante. Me llevó a un lado, lejos de las mujeres, que seguían buscando en la oscuridad. Caminamos unos metros por el borde de la carretera, donde la luz de la luna apenas alcanzaba. Entonces lo vi,
un grupo de cruces blancas, desgastadas por el tiempo, clavadas en la tierra. Algunas tenían flores marchitas, otras apenas nombres grabados a mano. Aquí ha muerto gente, dijo Ramírez, señalando las cruces. Accidentes, tragedias. Este lugar no está limpio. Las mujeres, agotadas y vencidas por la incredulidad, subieron a su auto y se marcharon sin decir más. Sus faros se perdieron en la distancia, y el retén volvió a su rutina. Pero la inquietud ya se había instalado en mí. Al día siguiente, en una tienda cercana, un viejo tendero nos miró con ojos que parecían saber demasiado. No es la primera vez que alguien llega así, muerto de miedo, diciendo que vio un accidente en esa curva, dijo, mientras limpiaba el mostrador con un trapo gastado. Siempre es lo mismo. Un carro volcado, gritos, sangre. Pero cuando van a ver, no hay nada. Es como si la carretera misma los obligara a revivirlo. Sus palabras me helaron la sangre. Ese tramo de asfalto, polvoriento y olvidado, guardaba algo más que cruces. Era como si las tragedias del pasado se negaran a descansar, atrapadas en un bucle eterno, condenadas a repetirse ante los ojos de quienes pasaban en el momento equivocado. Regresamos al retén, declaramos falsa alarma y seguimos con nuestro trabajo. Pero cada vez que pasaba por esa carretera, no podía evitar mirar las cruces, preguntándome si la próxima vez sería yo quien viera lo que no debía. Esa noche cambió algo en mí. La carretera, las cruces, las mujeres llorando, todo se grabó en mi mente como un eco que no se desvanece. A veces, en la quietud de la noche, me parece escuchar el rugido de un motor acercándose a toda velocidad, o el llanto lejano de alguien que pide ayuda. Y me pregunto si esa carretera sigue esperando, lista para atrapar a otro infeliz en su maldición. Terror en la selva de Minatitlán. Como licenciado en Derecho, nunca imaginé que mi servicio militar obligatorio en la 29ª Zona Militar del Ejército Mexicano me dejaría una historia que aún hoy me eriza la piel. Todo ocurrió durante la aplicación del Plan DN-13, una operación de auxilio a la población civil en casos de desastre. Nos enviaron a una zona rural remota, cerca de Minatitlán, Veracruz, a unas 3 horas del centro municipal. La región había sido arrasada por lluvias intensas y fuertes inundaciones. Nuestra misión, entregar víveres y ayuda a una comunidad enclavada en lo profundo de la selva, muy cerca de la frontera con Oaxaca. El camino fue brutal. Más que carreteras, eran brechas de lodo abiertas entre la espesa vegetación. Llegamos a un pequeño poblado, aún más adentrado en la selva, donde el terreno se volvió más salvaje y el aislamiento, más palpable. Allí nos recibió un anciano popoluca, líder de la comunidad. Agradeció nuestra ayuda con palabras cálidas, pero luego, con un tono sombrío, nos lanzó una advertencia: no regresáramos a Minatitlán de noche, y mucho menos cruzando la selva. Nos pidió que antes de salir, pidiéramos permiso a los espíritus del bosque, o nos arriesgábamos a que nos causaran daño, o algo peor. Sus palabras se clavaron en el ambiente. Nadie se atrevió a burlarse por respeto, pero entre los soldados se notaba el escepticismo. Incluso el subteniente Hernández, nuestro comandante de operación, soltó una sonrisa incrédula. Sin embargo, el tiempo nos apremiaba, y al caer la tarde, cargamos los camiones y emprendimos el regreso hacia Minatitlán. El camino de terracería se perdía entre la selva densa, y un presentimiento extraño comenzó a invadirnos. Conforme avanzábamos, el ambiente se volvió sofocante. Cada soldado lo sintió, esa sensación de ser observados, como si cientos de ojos invisibles siguieran cada uno de nuestros movimientos. Desde la maleza se escuchaban sonidos extraños, risas lejanas, crujir de ramas, susurros en una lengua desconocida. El conductor del camión comentó que el vehículo se sentía pesado, como si algo invisible lo frenara. Luego comenzaron los fallos eléctricos. Las luces parpadeaban, hasta que finalmente se apagaron por completo, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Y entonces, los vimos. 2 figuras se alzaban entre los árboles. Apenas distinguibles a la tenue luz de la luna, pero lo suficiente como para saber que no eran animales. Eran demasiado grandes para ser monos, con ojos brillantes y garras que relucían en la oscuridad.
Un chillido agudo, casi felino, desgarró el silencio, congelándonos el alma. Aquellas criaturas se desplazaban con agilidad inhumana, moviéndose entre los árboles, siguiendo el ritmo de nuestros camiones. El subteniente Hernández quedó paralizado. Su semblante habitual de autoridad había desaparecido. Mi superior inmediato, el cabo Jiménez, nos ordenó abrir fuego. Alzamos nuestros rifles, pero ninguna arma disparó. Por más que jalábamos los gatillos, nada. En ese instante, lo comprendí, la advertencia del anciano. Habíamos entrado al territorio de los espíritus sin pedir permiso, y ahora, lo estábamos pagando. Desesperado, comencé a rezar. Le pedí a los demás que hicieran lo mismo. El camión avanzaba lentamente, mientras nuestras voces temblorosas entonaban oraciones, esperando que nos protegieran. Incluso Jiménez, quien al principio se rehusaba, terminó uniéndose, con la voz quebrada. Las criaturas parecían burlarse de nosotros, sus carcajadas eran ahora más fuertes, susurros guturales que se colaban en nuestra mente, haciéndonos temblar. El miedo era tal, que me oriné del susto. Sentí el calor recorrerme las piernas, una mezcla de terror y vergüenza. Y de pronto, todo terminó. El camión salió a la carretera principal. El aire pareció aligerarse, como si hubiéramos cruzado una barrera invisible. Volteamos hacia atrás, y allí estaban, de pie, al borde del camino de terracería. Sus siluetas parecían humanas por un instante, hasta que se desvanecieron entre la selva, como si nunca hubieran estado allí. Llegamos a la carretera pavimentada sin más incidentes. Pero el silencio reinaba en el convoy. Habíamos vivido algo que desafiaba toda lógica, algo que solo podíamos atribuir a lo que el anciano Popoluca nos advirtió: los espíritus del bosque existen, y no toleran la falta de respeto. Esa noche, entendí que hay cosas en este mundo, en los rincones salvajes, que no pueden explicarse con razón, y que merecen todo nuestro respeto. El terror en la sierra. La sierra de Michoacán tiene un modo de hacerte sentir pequeño, como si la montaña misma te observara. Habíamos sido enviados a una operación de erradicación, buscando plantíos y laboratorios ocultos en lo profundo del bosque. Era una misión rutinaria, o eso creíamos. Pero desde el principio, algo no estaba bien. Todo comenzó con una advertencia, una sombra que se cernió sobre nosotros antes incluso de partir. Estábamos acuartelados, listos para salir al alba. La noche antes, charlaba con mi mejor amigo, el Loco, un soldado valiente cuya temeridad en combate era legendaria. Pero esa noche, su mirada estaba perdida. «Carnalito, tengo un mal presentimiento», confesó, su voz baja, casi un susurro. «Si algo me pasa, cuida de mis viejos». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. El Loco no era de los que temían, y verlo así me dejó un nudo en el estómago. Al día siguiente, el convoy partió. En un pueblito a las orillas de Veracruz, paramos a descansar. Una señora humilde vendía tamales, y mientras pagábamos, nos detuvo. «Hijos, tengan cuidado», dijo, con una mirada que parecía atravesarnos. «Uno de ustedes no va a regresar. Recen cada noche». Su advertencia nos dejó helados. El Loco y yo intercambiamos una mirada, pero mi enojo pudo más. «Vámonos», le dije, ignorando a la mujer. Esa noche, en Morelia, intentamos reírnos de sus palabras, convenciéndonos de que era solo una vieja loca. Pero en mi sueño, un demonio me atacaba, y mis gritos no salían. Desperté con un golpe en la cabeza, cortesía de mi cabo, quien me regañó por hablar en sueños. Llegamos a la sierra, un lugar donde los árboles parecían murmurar secretos. Montamos campamento tras horas de marcha, y esa noche me tocó guardia con 45, otro compañero. La neblina era espesa, el frío cortante. Mientras charlábamos para mantenernos despiertos, escuchamos pasos en la vereda. Nos ocultamos, armas listas, esperando un encuentro con narcotraficantes. Pero lo que salió de la oscuridad no era humano, un caballo negro, enorme, con ojos que brillaban como brasas, nos miró fijamente antes de desvanecerse entre los árboles. Luego vinieron los susurros, voces bajas que parecían rezos, pero no había nadie. Reportamos el incidente,
pero el oficial lo tomó como una broma. Nos castigaron con doble guardia por perturbar el campamento. La noche siguiente, con el loco a mi lado, la tensión era palpable. Hicimos un pequeño fuego para calentarnos, hablando de cualquier cosa para no pensar en lo que acechaba. Entonces, los sonidos regresaron, crujidos, pasos, susurros desde el peñasco cercano. Avanzamos con sigilo, el loco delante, yo cubriendo su espalda. De pronto, se detuvo. «Sal de ahí», gritó, su voz rota por el miedo. Se giró, pálido, con lágrimas en los ojos, y me detuvo cuando intenté avanzar. «No vayas», susurró, temblando. Nunca supe qué vio, pero el loco, el hombre que desafiaba a la muerte, estaba roto. Pasamos el resto de la guardia en silencio, con el corazón en la garganta. Días después, llegó la orden, un mando narco estaba cerca, y éramos los únicos en posición para interceptarlo. Marchamos 2 horas hasta un cerro, donde los enfrentamos en un tiroteo brutal. Las balas silbaban, las granadas estallaban, y el caos nos envolvió. A mi lado, 45 murmuraba algo ininteligible, hasta que se levantó y un disparo le arrancó la vida, su rostro destrozado. Grité, pero no había tiempo para el dolor. Otro grupo enemigo se acercaba por detrás, y creímos que era el fin. Pero entonces, algo cambió. Los narcos, a punto de vencernos, huyeron en pánico, dejando atrás sus camionetas. ¿Qué los asustó? Nadie lo sabía. Buscamos al loco, pero lo encontramos agazapado, temblando, murmurando, «Viene por mí». Lo llevamos de vuelta, pero en el hospital, su estado empeoró. Fiebre, alucinaciones, gritos. La enfermera que lo atendió dijo que, en sus últimos momentos, susurró, «Ahora viene por él», antes de morir con un rosario en la mano. 45 también se fue, y yo volví al batallón con un peso que no explicaba. Desde entonces, las pesadillas no me dejan. Un demonio me persigue, y a veces escucho voces fuera de mi habitación. Visito a los padres del loco, pero siento que algo oscuro me sigue. ¿Qué vio el loco esa noche? ¿Qué hizo huir a los narcos? No lo sé, pero una parte de mí teme que, en la sierra, despertamos algo que nunca debimos tocar. Un encuentro escalofriante en la sierra de Durango. Durante la cuarentena, me mudé a Veracruz para quedarme con mis padres. Aquella decisión me permitió acercarme mucho más a mi padre, de una manera que no había experimentado en años. Una tarde, mientras descansábamos en el jardín de su casa, mi padre, un sargento retirado del ejército mexicano, me contó una historia estremecedora de sus años en servicio. Su relato, vívido e inquietante, me transportó al año 2002, a un momento que jamás pudo olvidar. Fue el 24 de marzo de 2002 cuando el batallón de mi padre recibió órdenes de desplegarse en la escarpada Sierra de Durango. La misión era clara, localizar y destruir plantíos ilegales, combatiendo al mismo tiempo al crimen organizado. Días antes, ya habían sido informados, y el ambiente estaba cargado de tensión. Partieron en un convoy de vehículos Cheyenne argentinos, avanzando por la noche hasta llegar a Durango en la madrugada. Cansados por el viaje, les asignaron un sitio para descansar, pero el sueño fue breve. Rápidamente recibieron nuevas coordenadas, su siguiente destino estaba aún más adentro de la sierra. El convoy cruzó caminos de terracería traicioneros y sendas angostas que ponían a prueba a los conductores más experimentados. Tras varias horas, llegaron a un pequeño poblado, cuyo nombre se omite por seguridad, donde compraron provisiones antes de continuar hacia otra comunidad aún más remota. En este segundo pueblo, les ofrecieron alojamiento en una escuela rural, una estructura modesta al borde de una formación rocosa. A unos 8 metros bajo el risco, fluía un río, brillando bajo la luz del sol. Los soldados se acomodaron para pasar la noche. Los oficiales tomaron los salones de clase, los sargentos, como mi padre, durmieron en los pasillos, y la tropa acampó en el patio. Se colocaron centinelas y la noche transcurrió en calma. Las operaciones se llevaron a cabo como estaba planeado, y los soldados realizaban barridos en los cerros cercanos, quemando cultivos ilegales conforme a las órdenes. Todo parecía rutinario, hasta que llegó el penúltimo día de la misión.
Esa tarde, los soldados bajaron al río para bañarse y lavar su ropa, listos para regresar cómodamente a su base. Al caer la noche, comenzó el primer turno de guardia, conformado por 2 soldados, Pérez y un hombre apodado El Pelón, junto a otro llamado Vázquez. El resto del batallón descansaba, algunos conversaban alrededor de una fogata, disfrutando de la camaradería que solo se forma en tiempos difíciles. A la medianoche, mi padre y otro sargento, Delgado, salieron a revisar a los centinelas. Al llegar al puesto de guardia, cerca de la entrada de la escuela, intercambiaron unas breves palabras con los soldados. De pronto, desde la oscuridad más allá del alambrado, un objeto negro y esférico comenzó a rodar lentamente hacia ellos, como si alguien lo hubiera empujado. Se movía con una calma perturbadora, como una pelota lanzada por una mano invisible. Mi padre apuntó su linterna hacia el punto de origen, pero no vio nada, ni movimiento, ni figura alguna. Entonces dirigió la luz al objeto, y lo que vio lo paralizó. No era una pelota. Era una cabeza humana, cercenada, con el cabello negro enmarañado y un ojo ausente. Su rostro tenía una sonrisa grotesca, como si se burlara de los vivos. Pérez perdió la compostura, sus gritos rompieron el silencio mientras se tambaleaba al borde del pánico. Mi padre, conteniendo su propio miedo, le ordenó que se calmara, intentando que nadie más se alarmara. Quiso racionalizarlo, quizás era una ilusión, producto del cansancio. Pero entonces, la cabeza se movió. Saltó 1 metro en el aire y soltó una carcajada espeluznante. Los soldados quedaron paralizados, intentando entender lo imposible. La cabeza habló, con una voz ronca y gutural que les heló la sangre. Luego rodó hacia el risco y se lanzó al río, desapareciendo en las aguas oscuras. Mi padre y los demás quedaron en shock. Susurraban sobre brujería, algo muy común en aquellas regiones remotas, y creían que aquella aparición había sido enviada para ahuyentarlos. Aterrado, mi padre ordenó a los centinelas que descansaran, asegurándoles que el siguiente turno ya venía. Pidió a todos que durmieran. Sabía que partirían al amanecer. Pero la imagen de aquella cabeza lo perseguía, su mirada vacía, su sonrisa macabra. A las 6 de la mañana, el convoy se preparó para partir, regresando con precaución rumbo a la ciudad de Durango. El ambiente era tenso. Nadie podía olvidar lo que había pasado. Mientras tomaban una serie de curvas peligrosas, ocurrió la tragedia. La última Cheyenne del convoy salió del camino y cayó más de 4 metros hacia un barranco. Los soldados corrieron a auxiliar, descendiendo entre los restos metálicos y el caos. Entre la hierba alta encontraron los cuerpos sin vida de Pérez y El Pelón. El corazón de mi padre se hundió. Mientras pedían ambulancias por radio, un grito los alertó. Corrieron y encontraron a Vázquez, gravemente herido, sujetando su mano. Con su último aliento, susurró: «Vino por mí, sargento, vino por mí». Y murió. Mi padre quedó devastado, impotente ante la muerte de sus compañeros. Un oficial ordenó que el convoy continuara, dejando a otros esperar la ayuda. Debían reportarse al batallón. El regreso fue silencioso, mi padre sumido en sus pensamientos, convencido de que aquella cabeza había sido una entidad maligna que cobró vidas. Me dijo que los civiles nunca sabrían lo que realmente enfrentan los soldados, cosas demasiado extrañas y aterradoras como para salir en las noticias. Esta fue la historia de mi padre. Un vistazo a un mundo donde el deber y el horror se entrelazan, y cuyas cicatrices aún le acompañan.